Hola, ¿cómo estás? Mi deseo de estudiar Derecho nace justamente de ese impulso del activismo, ¿no? Luego de convertirme en una persona sorda. Yo sabía que era capaz porque yo tenía una carrera de grado aparte, era profesora, pero estaba el tabú, el miedo ese de cómo insertarme hoy en día si no ir en la universidad. Y bueno, dije, me anoté en la UNE, en la extensión, en Posadas, y como había un cursillo eliminatorio, dije, bueno, hago el cursillo, si ingreso, le meto para adelante, y si no, bueno, Dios decidirá, ese era mi destino, ¿no? Entonces, bueno, fui, hice el cursillo, aprobé las materias e ingresé, de corajuda que soy, ¿no? Y ese fue mi primer envión, pero ahí comenzaron los conflictos. Cuando yo me anoté, le planteé al secretario de que era una persona sorda y me dijo de que no habían inconvenientes. Entonces imaginé, cuando hablamos de discapacidad, siempre se habla de todos los derechos que tenemos, de la accesibilidad, de tantas cosas. Y bueno, nosotros éramos alrededor de 350 ingresantes y yo cursaba jueves, viernes y sábado. Imagínate, viajaba desde Jardín América a veces de 7 a 12 o de 8 a 1 a 2 de la tarde, y en realidad mi rol era ir y sentarme ahí por horas sin entender absolutamente nada. Nunca hubo mínima empatía, ni un acercamiento, ni, qué sé yo, un programa especial que se adapte a mí, como que era un número más, a tal punto que imagínate, nosotros teníamos que tener una asistencia obligatoria y solamente 2 faltas por cuatrimestre. Entonces, cuando llegaba ese momento, venía el preceptor y yo me acercaba, porque imagínate 350 personas en el que estén diciendo el nombre y tenés que levantar la mano, y yo no puedo si no escucho. Y bueno, el secretario se negaba, me dijo que tenía que ir a mi lugar y esperar a que me llamen, no podía anotarme ahí en el momento, ¿entendés? PISAC presente. Entonces fueron muchas cuestiones dolorosas de esa falta de empatía que siempre menciono yo, que hay de parte de la sociedad, de los establecimientos, de todos. Le estaba pidiendo un favor muy grande, simplemente que se ponga en mi lugar. Entonces, bueno, lo importante en ese momento eran mis compañeros. Mis compañeros eran ahí mis oídos. Entonces, cuando decían PISAC, me codeaba mi compañera presente y después me tenía que ir a cerciorar igualmente a ver si me anotaron, porque siempre era el miedo de me voy y todavía no me pusieron ese presente. Así que imagínate desde el vamos lo difícil que es y lo mal que uno se siente siempre por ser diferente, ¿no? Lo que a mí me ayudó fue el apodo ese de mi tribu, de mis compañeros, que muchas veces eran los que me explicaban qué pasaba en esa clase, porque era un sueño a cierta hora, llegaba a la media mañana y vos estás sin oír absolutamente nada, estás viendo a un profesor en un grupo de 350 lejos, que tampoco podés leer los labios, porque uno puede leer los labios si está cerca del docente, si es un diálogo pausado, pero después de 5 horas de que alguien esté hablando no es imposible. Así que yo estaba y pasaba y era bastante frustrante y era incómodo toda esa sensación, ¿no?, que se creaba. Pero bueno, perseveré, seguí porque me iba bien. Ahí tenés también, hay una gran diferencia entre una persona oyente que estudia, ¿no? Las clases generalmente son con ejemplos, son prácticas. Yo me tenía que ir a mi casa y agarrar directamente los códigos, la teoría, y leer y estudiarme esa teoría, no tenía ninguna explicación. Entonces era muy, muy, muy difícil. Hasta tal punto que, bueno, me di cuenta que la universidad no se iba a abrir, no me iba a acompañar. Yo me había quedado embarazada y tuve que concurrir aún con los puntos de la cesárea por esa cuestión, ¿no?, del presente. Y ahí dije, basta, no me dieron, solicité licencia, no me dieron licencia, dije, basta, voy a priorizar acá la vida de mi hija, mi salud. Bueno, me tomé un impas hasta que surgió la UCASAL cerca de casa. Y bueno, tiene un sistema semipresencial donde hay una plataforma donde están ahí todos los recursos. Todo esto era en pandemia, imagínate, pero era como que recién comenzaba a usarse más la tecnología. Entonces teníamos chat,
Y bueno, era algo mucho más cómodo para mí, me sentí más segura, más contenida. Además, cualquier cosa, yo estaba en contacto con BDLs, incluso con el rector, que era de Salta, era algo totalmente diferente. No era más fácil en el que, viste, que está instaurado lo típico, te vas a una privada y te regalan el título, no, pero por lo menos me sentía apoyada y contenida, porque les planteaba mi situación y bueno, tarde o temprano se resolvía. Hubo un tema, por ejemplo, nosotros teníamos clases grabadas, pero esas clases no tenían subtitulado, entonces yo tampoco podía utilizarlas. Tuve que presentar notas. Bueno, luego de un par de años esa plataforma cambió, se subtituló, porque en ese momento tampoco habían software de voz, traductores de voz. Hoy tenemos teléfonos inteligentes y es otra la cuestión, es algo que yo uso muchísimo y es mi estrategia, ¿no? A la hora de comunicarme, pero en ese momento no. Entonces ahí también tuve un hermoso grupo de compañeros que a veces me transcribían incluso las clases y eran páginas enormes, eternas. Y que mucho se lo debo a ellos, realmente, a la gente joven, ¿no? Que es más abierta y se pone en el lugar del otro, porque a veces salís a la sociedad y no falta cambiar tanto todavía. Por eso cuando hablamos realmente de la práctica, yo me recibí en plena pandemia de manera online, tuve un examen y fue un nerviosismo, pero bueno, lo logré, porque simplemente hay que perseverar, pero es muy difícil hoy en día hablar de educación superior, de escolarización para las personas sordas. Yo estoy en un lugar como que estoy entre, a veces me cuestionan cuán sorda soy, ¿no? Porque yo perdí la audición ahora, dentro de poco cumplo 21 años y no escucho absolutamente nada, yo no uso audífonos. Me había puesto un implante coclear, pero tampoco funcionó, así que no escucho nada, nada de nada. Pero hablo. Entonces ahí es un dilema, ¿no? Porque hablo, a veces es algo a favor y otras en contra. Ahora, el día que me recibí y quise ejercer, imagínense también plena pandemia, que la pandemia para las personas sordas, para la comunidad, fue un momento muy, muy complejo, nos encerró realmente y causó mucha depresión también por el tema de los barbijos, por la falta de lectura labial que nos imposibilitaba, ¿no?, comunicarnos. A mí me pasó que mi primer escrito lo presenté en pandemia y estaban todos con barbijos y además había un vidrio que los cubría, no se veía nada, entonces yo estaba cruzándome para ver a las personas del otro lado y lo primero que tenía que hacer, que es algo horrible, no, porque uno no quiere revictimizarse, no quiere llegar con el cartelito, mira, hola, soy sorda, leo los labios, necesito que vos me hables pausado, que te comuniques mirándome a mí, que el lugar tenga luminosidad. Entonces todo eso tenés que hacer en el juzgado y con cada persona que encontrás. Y no es muy cómodo porque la gente, primero, o te escucha hablar y no entiende o crees que le estás mintiendo, o te miran simplemente raro y no realmente este entorno no es muy accesible, es bastante soberbio, altanero. Nos falta muchísimo realmente para llegar a tener una sociedad más abierta, que haga una apertura hacia mi comunidad. Así que bueno, esa fue mi primera experiencia y a partir de ahí fue como, me quedo más del otro lado. En vez de litigar, me dediqué más al activismo, a trabajar con creación de leyes, con discapacidad, con otros temas, utilizando todo lo que aprendí, pero no confrontando realmente con lo que es juzgados. Yo tuve malas experiencias porque llevo una causa de 21 años ya en Posadas. En un momento, en un peritaje, por ejemplo, me ocurrió que me encontré con una doctora que era del cuerpo médico forense, que me empezó a hablar caminando y yo le digo que espere, que yo era sorda y si me podía escribir lo que me estaba diciendo. Se niega. Aparece otra persona, le vuelvo a reiterar lo mismo, se niegan.
me trató mal, tuve un episodio de abusos en la justicia y cuando quise denunciarlo ante fiscalía, la fiscal me dijo, ay no, seguro que por ser sorda vos entendiste mal, ¿entendés? Y es horrible realmente la situación porque yo no entendí mal y esta persona no tuvo tampoco accesibilidad hacia mí. Es difícil, me pongo en el lugar y yo que soy una persona formada, preparada y que hablo y que confronto, padezco esto. Hay otros que ni siquiera pueden comunicarse a través de su voz, ¿sí? A través de lengua de señas, o hay personas que no hablan directamente. Lo que viven es re complejo.